El primero que vamos a ver es una especie, en realidad con esta presentación no estamos aportando nada nuevo de lo que se vio en la clase anterior. Es una pequeña animación donde podemos ver cómo en forma práctica funciona la memoria caché. Es un poco la conclusión de lo que vimos el jueves pasado, que ya incluso es un tema ya hablado y demás, pero acá lo vamos a ver un poco gráficamente, como para que tengan otro tipo de acercamiento al tema. Bien, a ver, acá tenemos un esquema que es un poco distinto al que estuvimos viendo hasta ahora. Tenemos el procesador, tenemos la memoria principal, los buses, pero acá aparecen nuevos actores, como pueden ver, que hasta ahora nunca se han incluido, que por un lado tenemos la memoria caché, que como pueden ver está entre la memoria principal y el procesador. Y por allí pasa también la línea de datos. La línea de datos puede ir en forma directa a memoria principal o bien puede pasar por memoria caché, como se había descrito el jueves pasado. Por otro lado, tenemos el chip controlador de caché, que es quien se encarga de administrar precisamente el manejo de los accesos a memoria. Y por ahí también pasa, o sea, podemos ver que las líneas de direcciones no solamente apuntan a la memoria principal, como ya habíamos visto antes, sino que también apuntan a la memoria caché. También podemos ver la línea LE, la cual en realidad, en vez de apuntar directamente a memoria principal, como habíamos visto hasta el momento, apunta hacia el controlador de caché. Y desde el controlador salen dos líneas LE, la LE de caché y la LE de memoria principal. ¿Está? Entonces, lo que vamos a simular ahora son dos acciones en la cual el procesador debe debe acceder a la memoria principal para una operación de lectura, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el funcionamiento. Primero, en la primera versión, lo que está buscando el procesador lo va a encontrar en memoria caché, y en la segunda versión no lo va a encontrar en memoria caché, sino en memoria principal. Vamos a ver qué eventos suceden. Entonces, el procesador debe acceder a una posición de memoria. Entonces, la línea LE se pone en 1, como ya sabemos. Por otro lado, en la línea de direcciones se coloca la dirección de memoria para que apunte a esa dirección, pero cuando llega al controlador, el controlador intercepta esa dirección. ¿Y qué es lo que hace? Habilita la LE de caché y deshabilita la LE de memoria principal. Para que de esa forma, esa dirección de memoria apunte a la copia, o sea, apunte a memoria caché. Si esta dirección es encontrada, se produce, como dijimos la clase pasada, se produce un hit. Quiere decir que se encontró y se procede a la lectura desde la memoria caché sin perder tiempo, o sea, sin wait state. El procesador no perdió ni un nanosegundo porque el tiempo de acceso a memoria caché es instantáneo. No se demora el tiempo de acceso de memoria principal. Ahora bien, vamos a la segunda. Nuevamente el procesador tiene que acceder a memoria principal. LE se pone en 1.
En la línea de direcciones se coloca la dirección de memoria. El controlador de caché intercepta esta dirección y, de la misma forma que en la versión anterior, primero habilita LE de caché y deshabilita LE de memoria principal. Entonces, esta dirección va a apuntar a memoria caché y no la encuentra. Entonces se produce un miss o fallo. Esto significa que va a tener que acceder a la memoria principal, como ya todos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, el controlador de caché deshabilita LE de memoria caché y habilita LE de memoria principal. De esa forma, la dirección accede, la dirección que va en la línea de direcciones, accede al registro buscado para poder realizar la lectura. Y cuando se realiza la lectura, no solamente se hace la lectura, sino que simultáneamente se produce un burst transfer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del burst transfer, de la actualización, de la transferencia en ráfaga, que es una actualización masiva de la memoria caché? Se actualiza registros. Al mismo tiempo, se produce la lectura, como ya todos conocemos y sabemos, con la consecuente pérdida de rendimiento, porque el procesador cae en wait state debido al tiempo de acceso a memoria principal. Y este burst transfer, esta actualización masiva de los registros de la caché, se realiza, o sea, es llevada a cabo por el controlador de caché siguiendo los principios de proximidad temporal y espacial de los cuales hemos hablado la clase pasada. ¿Está? Así es como funciona la memoria caché en un hit o en un miss. ¿Está? ¿Consultas? ¿Quedó claro? Sí, sí. Como pueden ver, es una presentación muy chiquita y nada, un poco le da así, o sea, no hemos aportado nada, no hay nada nuevo con respecto a lo que vimos el jueves pasado, sino simplemente lo vimos un poco en forma gráfica. Quizás les puede llegar a servir como para visualizarlo de esta forma, ¿no? Más allá de haberlo leído o escuchado. ¿Y cómo hace el controlador entonces? Esto ya lo dijimos, pero por las dudas lo repetimos. ¿Cómo hace el controlador de caché para elegir cuáles son los registros de actualización que se van a actualizar? ¿Cómo hace para interceptar esa dirección de memoria, habilitar una memoria, deshabilitar la otra, mandar para acá y para allá? ¿Qué es lo que tenemos dentro del controlador de caché? Una pequeña ROM. Una pequeña ROM con un software, con un algoritmo. Un pequeño algoritmo similar, o sea, de la misma forma que en la unidad de control tenemos la ROM de control, en el controlador de caché también tenemos una ROM que se encarga de controlar el uso del caché. De la misma forma que en el árbitro de interrupciones tenemos una pequeña ROM que administra las interrupciones. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Entiendo que no, no. Bueno, no, falta leer un poco, pero bueno. no, está bien. Sí, sí, claro. Claro. Pero bueno, nada. Bien. Y ahora vemos, ahora sí, la última, la segunda presentación, que es el cierre de la unidad de memoria caché,
que es jerarquía de memorias. Este tema no entra, jerarquía de memorias no entra en el parcial. No entra en el parcial. Sí puede llegar a entrar en el recuperatorio. El RECU falta bastante. ¿Está? Así que bueno, vamos a compartir. A ver. Y aquí estamos. La jerarquía de memoria es un concepto. Es un concepto en el cual, a ver, acá está entrando gente, se abarcan todos los dispositivos capaces de almacenar valores, o sea, datos, información, instrucciones, dentro del sistema general de una computadora. Es una forma de organización. Y para que quede claro, la organización de la jerarquía de memorias incluye a todo aquel dispositivo que contenga un registro capaz de almacenar valores, o sea, ya sea datos, instrucciones, información, lo que sea. Y cuando decimos eso, por ejemplo, incluimos no solamente la memoria principal, sino incluso estamos incluyendo, valga la redundancia, cualquier dispositivo capaz de contener, o sea, soporte físico, unidades de disco, pendrives, cinta magnética, todo lo que sea capaz de contener información. O sea que esto, la jerarquía de memoria en realidad es algo dinámico. Por empezar, es única en cada computadora y puede ir cambiando de acuerdo al dispositivo que esté conectado en ese momento. Si yo en mi computadora en este momento enchufo un pendrive, me cambió la jerarquía de memoria. Si enchufo un disco externo, más aún. ¿Se entiende? No solamente estamos incluyendo lo que por definición entendemos como registro de memoria, sino también los dispositivos de almacenamiento de memoria. Quiero que esto quede bien en claro. Todo esto está incluido en la jerarquía de memoria. ¿Alguna duda? No sé, una consulta más que duda, no sé si asociarlo o hacer una analogía con que, por ejemplo, un data center, ¿no? Que está compuesto por varios componentes y al agregar tal vez algún servidor es parte de ese sistema o jerarquía de data center. No sé, tal vez es una Sí, analogía sí, incorrecta, sí. pero se me No, está ocurrió eso. bien. Es válido porque, digamos, esto es algo dinámico, y pasa. O sea, por ejemplo, los disquetes ya no se usan más, pero por ejemplo, las unidades de disco extraíbles, cuando yo digo, bueno, si la unidad no hay ningún disco, no se toma en cuenta en la jerarquía, pero si ya pongo un disco con datos o lo que sea, ya cambia toda la estructura. Por eso decimos que es dinámico. Por eso decimos que es dinámico. Pero ya les digo, esto es un concepto. Es un concepto. ¿Para qué? Para analizar el rendimiento de esta computadora. De cómo, o sea, con el objetivo de ganar todos los tiempos posibles, de mejorar su rendimiento en general. En general. Entonces, la jerarquía de memoria se
organiza en una pirámide de memoria. En una pirámide de memoria que en realidad no es una pirámide, es un triángulo, ¿no? Gráficamente es un triángulo, donde en ese gráfico, en esa superficie, se van poniendo todos los dispositivos capaces de contener datos, instrucciones, información. ¿Y cómo se distribuyen en esa pirámide? Cuanto más cerca estén de la cúspide, más cerca están del procesador. ¿Y a qué me refiero cuando digo más cerca están del procesador? Que ese dispositivo tiene una alta frecuencia de acceso por parte del procesador a ese dispositivo. Entonces, son 4 las variables que intervienen en la distribución y armado de una pirámide de memoria. Primero, la frecuencia de acceso. Cuanto mayor es la frecuencia de acceso, mayor, o sea, más elevado está en la pirámide de memoria. Por otro lado, cuanto más cerca del procesador se encuentra, menor es la capacidad de este dispositivo. Y por lo general, a medida que vamos a la base de la pirámide, mayor es la capacidad de ese dispositivo. Otra variable es el tiempo de acceso. A medida que nos acercamos a la cúspide, el tiempo de acceso debe ser menor. Debe ser menor. Y a medida que nos alejamos, el tiempo de acceso a ese dispositivo es mayor. No confundir tiempo de acceso y frecuencia de acceso. Concepto de tiempo de acceso ya lo tenemos. La frecuencia de acceso es la cantidad de veces que el procesador debe acudir, debe acceder a ese dispositivo en un tiempo dado, por ejemplo, por segundo. ¿Cuántas veces por segundo accede el procesador a ese dispositivo? Cuanto mayor es el número, mayor es la frecuencia de acceso. Y otra variable a tener en cuenta es el costo por byte. Cada uno de los elementos de la pirámide de memoria se establece un precio promedio de mercado de ese dispositivo y ese costo se divide por la cantidad de bytes que almacena. Obviamente, cuanto más arriba estemos en la pirámide, e incluso al ser dispositivos de menor capacidad, el costo por byte se eleva en forma exponencial, en forma considerable. Por ejemplo, agarro un rígido de 2 teras o de 1 tera, no importa. Me fijo cuánto cuesta este rígido, tanto. Lo divido por la cantidad de bytes que almacena ese costo. O sea, lo divido por, o sea, estamos hablando de 2 terabytes, estamos hablando de más de 2 billones de bytes. Entonces, ¿cuánto puede costar un rígido? No sé, no importa. Dividámoslo eso por 2 billones de bytes, que son 2 teras, y ahí vamos a tener un costo 0,00000 tanto pesos o dólares en la unidad que lo queramos hacer. Agarramos un dispositivo de una memoria principal de 16 megas,
perdón, de 16 GB, por ejemplo, y dividimos el costo de esa memoria principal por 16.000 millones de bytes aproximadamente. Y ahí nos va a dar otro precio. Y así, con la caché lo mismo. Y fíjense que a medida que voy nombrando otros dispositivos, cada vez la capacidad es menor. Pero también es cierto que cada vez el tiempo de acceso es más chiquito. Y la frecuencia de acceso sube. Y el costo por byte también sube. Cada byte guardado en la caché es mucho más costoso que en la memoria principal, que a su vez es mucho más costoso que en un disco rígido. ¿Está? Entonces, una vez que está establecida la pirámide de memoria, se analiza la idea de las memorias ocultas. Por ejemplo, de la caché, que ya la hemos estudiado, que es una memoria estática, una SRAM, que simula ser la memoria principal, como lo hemos visto. El tiempo de acceso del procesador a la caché es similar al tiempo de acceso que tiene el procesador para sus registros internos. Fíjense, ¿qué tenemos en la cúspide? Los registros internos del procesador. RDA, RDI, AX, IP, SP, RI, todos los registros, si yo los organizo, los pongo uno arriba del otro, ¿qué tengo? Tengo un dispositivo de memoria RAM. ¿En cuánto tiempo accede el procesador a los valores de esos registros? En nada, porque ya están ahí. ¿Se entiende? Entonces, podemos ver que la caché se interpone entre los registros del procesador y la memoria principal RAM, que es dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hace este caché? Es una especie de colchón o de buffer, donde simula ser la memoria que tiene por debajo en cuanto a su capacidad, pero con tiempos de acceso de su dispositivo superior. En este caso, de los registros del procesador. Y de esa manera vamos a encontrar que se van formando otras memorias caché, otros dispositivos caché dentro del sistema general. Siempre interponiendo dos dispositivos con diferencia de capacidad y con diferencia de tiempo de acceso. Por ejemplo, entre la memoria principal y el disco rígido existe un caché que se llama caché de disco rígido. ¿Está? ¿Y a dónde está ese caché? ¿Que es un chip aparte? No. Está gestionado directamente en la memoria principal. Es un sector de la memoria principal. Un sector de la memoria principal que trabaja como caché. Tiene su propio controlador de caché de disco rígido. Entonces, ¿qué hace? También la diferencia de almacenamiento es enorme entre el caché de disco y el disco propiamente dicho. Pero ese controlador va a elegir qué sectores de ese disco rígido se van a copiar en el caché de disco, que es parte de la memoria principal. Con los criterios, con los principios de proximidad temporal y espacial, de la misma forma que funciona la otra caché. Entonces, ¿qué se logra con esto? Si el procesador necesita acceder
a un dato, o necesita acceder a una instrucción, o a lo que sea, que está en el disco rígido, imagínense, si el tiempo de acceso a memoria principal es alto, no quiero explicarles el tiempo de acceso que tenemos hacia el disco rígido. Es enormemente más alto, enormemente más alto. Entonces, el controlador de caché de disco, ¿qué va a hacer? Que el procesador busque aquello a lo que quiere acceder el procesador en el caché de disco. Y si lo encuentra, tenemos un hit. Así, funciona de la misma forma que la otra memoria caché. Y de esa forma gana tiempo. Porque me pueden decir, sí, pero se pierde el tiempo de acceso a memoria principal. Sí, eso es correcto. Pero se ahorra la gran diferencia entre tiempo de acceso al disco rígido. ¿Está? O sea que estos sectores caché actúan de esa forma, intentan ser el dispositivo de abajo en cuanto a su capacidad e intentan ser el dispositivo de arriba en cuanto a su tiempo de acceso. Todo esto se organiza de esta forma para que el proceso de datos sea más eficiente. ¿Se entiende esto, gente? Acá, Sí, como dije hace un rato, a medida que se asiente en la pirámide, disminuye la capacidad, disminuye el tiempo de acceso, aumenta la frecuencia de acceso y aumenta el costo por byte almacenado. Entonces, siempre vamos a encontrar estos cachés entre dispositivo y dispositivo, como para que cuando el procesador, la frecuencia de acceso al disco rígido es muy baja, no se puede ni comparar con otras frecuencias de acceso en lugares superiores en la pirámide. Pero cada vez que tiene que acceder, hay un caché que simula ser el disco rígido, que si lo encuentra ahorra un montón de tiempo. Por eso dice, para cada computador se busca construir una jerarquía de memorias tal que para el usuario simule una memoria con una capacidad de almacenamiento auxiliar virtualmente ilimitada y con un tiempo de acceso tan rápido como el de la memoria caché. Eso sería el estado ideal. ¿Está, gente? ¿Se entendió? sí, me surgió una duda. Sí, a ver, decime. Si podés volver al anterior. Yo Ahí vamos. tecnológicamente sabemos que los discos rígidos, los anteriores, no sé dónde lo ubicarías vos cuando ahora surgieron los sólidos. Yo no sé si lo pondría más del lado de la RAM, ¿no? En tiempos como es un cuello de botella, el En acceso a realidad, disco. igual todavía no se acercan a la RAM, los discos sólidos. Ok, Eh, eso quería saber, ¿no? los discos sólidos encontramos, bueno, esto es algo que día a día está cambiando mucho, van apareciendo nuevas versiones, está mejorando muchísimo el tiempo de acceso a los discos sólidos. Es el futuro, el disco rígido tiene sus días contados, ya no va a haber más discos en una computadora. Miren, este gráfico es muy viejo. CD, DVD, disco rígido, todo esto, menos mal que no dice disquete. Pero este gráfico ya es viejo. Lo que yo creo que el dispositivo que nos va a sobrevivir a todos son las cintas magnéticas. ¿Por qué? Porque son tan baratas y tan seguras que para todo lo que sea backup empresarial y demás todavía se siguen usando un montón.
estas cintas magnéticas. Unos casetitos, no sé si alguien tiene oportunidad, si trabaja en empresa grande que usan ese sistema y manipuló las cintas magnéticas. Son muy baratas y muy seguras. Creo que nos van a sobrevivir, porque todavía siguen siendo más confiables que un pendrive, por ejemplo, o que una tarjetita. En algún momento desaparecerán también, en algún momento desaparecerán. Digamos, igual lo interesante es el concepto. Lo interesante es el concepto. Pueden aparecer nuevos dispositivos que pueden hacer cambiar un poco la disposición de la pirámide. Sí, siempre. Ya les digo, esto es dinámico. Esto es dinámico. Lo que a mí me interesa es que entendamos el concepto de los cachés entre un dispositivo superior y un dispositivo inferior. ¿Está? Que trabajan de la misma forma que el caché que estuvimos viendo la clase anterior y esta, o sea, entre el dispositivo inferior, que sería la memoria principal, y el superior, que ya son los registros mismos del procesador. ¿Está? Tenemos distintos cachés. ¿Está? Perfecto. Más allá de los modelos, y sí es cierto, el disco sólido está midiendo cada vez mejores. Está midiendo cada vez mejores. Hace un par de meses, la notebook de mi hijo, una notebook muy buena, que era la que usaba yo hasta el año pasado. No sé qué pasó, no quiero saber, no quiero averiguar mucho porque si no ya me agarra la locura. No sé, dejó de funcionar del disco rígido mal. Una Toshiba. Lo llevé al técnico, pudo rescatar una buena cantidad de datos, pero no podía conseguir un disco rígido para esa notebook, un disco rígido adecuado para esa notebook, y lo cambió por un estado sólido. Un estado sólido, y la verdad no le encontramos ninguna diferencia. Al principio los de estado sólido tenían mayor tiempo de acceso. Ahora tienen mejor, incluso de a poco, los de estado sólido. Y es el camino para donde vamos. O sea, ya va a desaparecer el disco. Incluso los discos sólidos, quizás en las siguientes computadoras no sean tan importantes en cuanto a capacidad los que vengan dentro de la computadora. O sea, uno va a comprar y tener un disco sólido de gran capacidad como una unidad externa a la cual, cuando necesitamos, la vamos a conectar, así como conectamos un pendrive. Porque está el concepto de almacenamiento en la nube, que obviamente cambió todo el paradigma también, ¿no? Pero bueno, sí, es eso. Ese fue el tema de jerarquía de memorias. También, cortito. ¿Quedó claro? ¿Que quedó alguna duda ahí tecleando? ¿Alguna inquietud? No, por mí muy claro todo. Bueno, me alegro, me alegro. Igual, pero bueno, tengo que leer un poco. Sí, está igual, cualquier cosa. Después lo lees, ves el video, lo que sea, y si surge una duda después me preguntás, me mandás un mensaje. O en una siguiente clase. Así que no hay ningún problema, eso desde ya. Desde ya lo saben. Queda un minuto y pico. Lo que me resta para esta clase depende de ustedes. Si quieren, hablamos del parcial. Si quieren, les muestro un parcial viejo. Si quieren, les digo cuál es el criterio que voy a tomar para evaluar y ese tipo de cosas. Si ustedes quieren. Si les parece bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque queda un minuto y pico. Y si no, será hasta el jueves que viene, que es el parcial. No sé, como ustedes me digan. No, por mí lo vemos. Sí, sí, sí. Muy A mí bien. también.
muy bien. Entonces, ¿salimos y entramos, gente? Perfecto. Ok. Sí, sí. Bueno, Vamos. Bueno, Muy importante completar cabecera del parcial. Ustedes, 6:30 de la tarde, van a encontrar en el mosaico de evaluaciones un archivo que se llama parcial y se van a encontrar con esto. Muy importante completar con su nombre y apellido completo. ¿Está? Y el DNI. Tiene que estar sí o sí. Y después, una vez que escribieron todo el parcial, en el mismo archivo, o sea, no tienen que borrar nada de esto, todo esto tiene que quedar. Una vez que lo terminan, lo guardan, pero cambiándole el nombre original. Le agregan su apellido, por ejemplo. Yo le pondría TP1, parcial 1 San Jorge, por ejemplo. Listo, ya está, ya quedó identificado. Y recuerden el horario de cierre. Igual ahí en la plataforma va a decir, hasta esa hora van a poder subir. Pasada esa hora ya no se puede subir el parcial. ¿Está? Y bueno, yo voy a estar de 6:30 a 7 en el Zoom. Por si hay algo que no se entiende del parcial, ahí despejo dudas, contesto consultas. De 6:30 a 7. Entran, me hacen la pregunta, salen y siguen con el parcial. Yo voy a estar ahí con la cámara apagada, el micrófono apagado, a no ser que entre alguien a preguntarme algo. ¿Está? Bueno. Perfecto. Gente, no sé si nos vemos el jueves que viene. Creo, quizás no nos vamos a ver, a no ser que surja alguna consulta. Entonces, desde ya, les deseo el mayor de los éxitos a todos en el parcial. Espero que les vaya muy bien a todos. Y bueno, y después seguimos el siguiente jueves con la cursada. Nos quedan ver un par de temas y ya se nos va el cuatrimestre nomás, gente. Consulta, no vi si subió el trabajo práctico, ya lo había subido, ¿no? Sí, ya está subido, ya está subido. Ok, listo. Está de acuerdo a los temas que se eligieron y al que no eligió tema les tocó un tema random y lo tendrá que hacer en forma individual. Cuando es colectivo, cuando es un grupo, es muy importante que acá en la cabecera, aquí dentro, figuren los nombres completos de todos los integrantes con el DNI de todos los integrantes. El que no figura es como si no lo hubiera hecho. ¿Está? Y no necesitan subir un trabajo práctico por integrante. Con que suban uno, a mí ya me aparece en la plataforma, yo lo evalúo y esa nota va para todos los integrantes de ese grupo. ¿Está? Igual ahí tenemos el retiempo para entregar el trabajo práctico. Bueno, gente, les deseo buen fin de. Parece que volvemos al aislamiento. Así que bueno, nada, está muy difícil la cosa afuera. volvió el feriado también, profe. Sí, bueno, ¿de qué nos sirve? Que es una cargada, ¿no? Claro, igual, ahora que... al menos los que trabajamos desde casa nos viene bien el feriado. yo lo quiero. No está lo bueno, rechazo. sí. Pensándolo, sí, pensando que desde casa. Yo el lunes Sí, iba a tener soy de 8 el Zoom, el lunes iba a tener 8 Zoom que ahora no voy a tener. Viéndolo de esa forma, está bueno. Así que bueno, buen fin de, pásenla lindo y nuevamente el mejor de los éxitos en el parcial. Gente. Gracias. Gracias, profe. Gracias, chao. Que sea fácil, profe. Sí, es fácil, vamos.